Gloria al Señor. Amén. La unidad del Espíritu, vamos a estar hablando acerca de eso. Recuerde, Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Allí en Génesis, el capítulo 1, está la creación, no solamente de la tierra, sino cuando Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida y fue un ser viviente. Dios sopla el zoe de Dios, el aliento de Dios en el hombre, el Espíritu de Dios en el hombre. Amén. Y le hizo un cuerpo de la tierra. Sabemos allí que la palabra dice que Él tomó el polvo de la tierra, el lodo de la tierra, y formó al hombre. Amén. Y le dio vida. Y sopló en él el aliento de vida, el aliento de Dios en el hombre. Y los creó Dios. Creó al hombre, varón. Amén. Y después sabemos que del cuerpo de Adán, después que fue formado, Dios tomó uno de sus huesos, sus costillas, y sacó a la mujer, le hizo una operación allí, lo anestesió, amén, y hizo a la mujer y dijo: ahora esto es hueso de tus huesos y carne de tu carne. Y en ella también estaba el aliento de Dios. Y dice la Escritura que los dos fueron un ser viviente. Amén. Si Dios no hubiera soplado ese aliento en ellos, hubieran sido dos momias ahí en el piso, tiradas. El cuerpo sin el aliento de Dios está muerto. El cuerpo sin la vida de Dios en el cuerpo está muerto. Todo ser humano tiene esa vida que Dios ha dado, que viene a través ya de la procreación, amén, del hombre. Dios nos dio vida y le dio vida a Adán a través de esa creación que él hizo, esa maravilla que es crear al hombre. Oye, este cuerpo aguanta una barbaridad, es increíble eso. Le metemos droga, le metemos esto, le metemos bebida, le damos, oye, aguanta, que es increíble, gloria a Dios. Dios hizo algo bueno. La Escritura dice: y vio Dios que era bueno después que lo creó. Pero yo digo esto porque de la misma forma que Dios le dio vida al hombre en ese momento de la creación y sopló el zoe de Dios, el aliento de Dios en él, también Dios nos dio vida a nosotros en Cristo Jesús. Y yo estoy hablando del cuerpo de Adán, pero en realidad lo que quiero hablar es del cuerpo de Cristo. Del cuerpo de Cristo, de la unidad del Espíritu en el cuerpo de Cristo. ¿Qué hizo el Señor con la iglesia? Nos dio vida a través de Cristo. La palabra dice: nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, hay una comparación entre lo que Dios hizo con la creación y lo que Dios hace con nosotros cuando llegamos a Cristo, el Señor, y somos salvos. Dios sopla en nosotros el Espíritu Santo. Dios pone en nuestro corazón el querer como el hacer. Dios pone en nuestro corazón la fe. Dios envía a nuestro corazón la gracia y Dios nos da vida. Nos da vida en Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Pablo dice en Efesios 2: por gracia sois salvos. La misma vida que Dios puso en Adán, ahora en Cristo es la resurrección de nuestro espíritu, porque por causa del pecado de Adán el espíritu está muerto, pero ahora en Cristo el espíritu vive por causa de la justicia, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y en esta unidad del Espíritu, el Espíritu Santo en la vida de la iglesia, Cristo es la cabeza, Cristo es el que ordena. Ahora nosotros teniendo vida, la vida de Cristo en nosotros, recuerden que leímos en Romanos que el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, y ese Espíritu mora en nosotros, ese Espíritu que mora en nosotros vivifica nuestros cuerpos por su Espíritu que mora, amén, en nosotros. Y ese es el trabajo del Espíritu de Dios, vivificar nuestra vida, hacer la obra que Dios envió a hacer el Espíritu Santo en la vida de la iglesia. La cabeza es Cristo, nosotros somos un cuerpo. Recuerde que hablamos, somos la mano, unos son la boca, otros son los pies, otros son los ojos, hay ministerios inmensos como este ministerio de Billy Graham que se llama, ¿cómo se llama? Samaritan Purse. Están alrededor del mundo,
llevando ayuda en las catástrofes, en todo eso. Tienen médicos, tienen dentistas, tienen laboratorios, tienen de todo. Un ministerio inmenso en los lugares donde hay guerra, donde hay necesidad. Ellos hacen eso. Esa es una parte del cuerpo. Nosotros somos otra parte del cuerpo. Todas las iglesias locales, porque las iglesias que son parte del cuerpo de Cristo, y quiero ahondar un poquito en esto, amén, de que la iglesia siempre debe ser independiente de hombres, independiente de lo que son gobiernos denominacionales. Jesús no llamó a la iglesia a estar amarrada, amén, a otras cosas. Las iglesias de Cristo deben de ser iglesias independientes. Inclusive, tienes que, atienda bien esto, en el tiempo que viene, por causa de lo que está sucediendo dentro de la iglesia, por causa de la ordenación de pastores y ministras que son homosexuales y lesbianas, las denominaciones se están partiendo en dos, se están dividiendo. Amén. Y por esa causa de lo que está entrando el liberalismo dentro de la iglesia de Cristo, donde ya no se sabe lo que se propone a ver, como la pregunta ¿qué es una mujer? Ahora sacan la pregunta ¿qué es un pastor? Están entrando las ideas dentro del pueblo de Dios. Y por esa causa el cuerpo de Cristo se va a ir dividiendo. Va a ir aparte. ¿Qué dice el Señor en Romanos? ¿Qué dice el Señor en el Antiguo Testamento? Isaías lo dice. Dice, salid del medio de ellos y no toquéis lo inmundo, dice el Señor. Y yo seré para vosotros por padre y ustedes me serán a mí por hijos. Salid del medio de ellos. Más claro ni el agua de lo que va a pasar con el futuro cuerpo de Cristo y la iglesia. Nosotros somos una iglesia independiente. Nosotros no dependemos de nadie. Nosotros dependemos de Cristo. Amén. Y dependemos de la fidelidad de los hermanos que Dios pone en sus corazones. Esa es la iglesia local. Esa es la iglesia bendecida. Esa es la iglesia que Dios llamó, como las iglesias de Apocalipsis. Escribe a las iglesias, no dice escribe a la denominación tal, escribe al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia, Jesucristo enviando esta carta a las iglesias. Amén. El cuerpo de Cristo se va a ir apartando de lo que está sucediendo en el mundo y las iglesias se van a ir separando de las denominaciones. Recuerden esto, como las denominaciones, inclusive la denominación presbiteriana se ha partido en 2 o 3 pedazos por esa misma causa. Los metodistas tienen una parte que aquello ni para verlo, ya no se sabe lo que es. Amén. Y así sucesivamente. Hay problemas dentro aún de la convención bautista en cuanto a esto, ¿verdad? Esas son cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? ¿Quién es la iglesia? La cual está sujeta al Señor Jesucristo, donde Jesús es la cabeza. Vamos al libro de Efesios. Amén. Esto es un tema muy importante. El capítulo 5 de Efesios. Amén. Efesios capítulo 5. Y quiero que vean el versículo 23. Esto tiene que estar establecido en las congregaciones del Señor, en todos aquellos que son de Cristo. Amén. Dice, verso 23, Efesios 5, 23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. El único Salvador nuestro es Cristo. Y Él es la cabeza, como el marido es cabeza de la mujer. Amén. Ahora bien, ¿por quién se rige la iglesia? Por Cristo, por la revelación de su palabra. Amén. La iglesia no se puede regir por hombres, no se puede regir por denominaciones, no se puede regir por gobiernos, no se puede regir por el reino de este mundo. La iglesia tiene su reino y tiene su rey. Y es un reino espiritual,
un reino que estamos viviendo ahora, aunque muchos no lo entiendan. Es un reino espiritual. Y la iglesia está sujeta a Cristo. Solo a Él está sujeta la iglesia. ¿Cuántos oyen? Amén. Recuerden que aquellos que Dios ha puesto en la iglesia, los dones que Dios ha dado en los ministerios, Él ha puesto en la iglesia. Ni la iglesia lo ha puesto. Aquí hay una situación con las iglesias cuando los pastores se ponen ya mayor, iglesias donde los pastores se ponen mayor y se van a retirar, unos mueren y estas cosas, entonces traen pastores de otros lugares, de otros pueblos, de otros países, le preparan hasta la visa, le preparan todo para que vengan. La iglesia no sabe quiénes son, la iglesia no sabe, conocen nada de esta persona, no saben lo que han hecho, no saben el testimonio de la persona, solamente es lo que ellos dicen. Amén. Y cuando llegan a esa iglesia y agarran una iglesia así, pues entonces, y yo digo, ¿será bíblico eso? Porque el apóstol Pablo dice claramente que establezcamos ancianos en cada congregación. Y Pablo no solamente estableció iglesias en toda el Asia Menor, Gálatas, Efesios, Corintios, Filipenses, sino que cuando él salió, después regresaba al tiempo atrás para establecer ancianos en cada ciudad. Cada ciudad tiene su iglesia. Cada iglesia es independiente de todas las demás. Las iglesias se rigen independientemente. Tenemos diferentes formas de ser. Tenemos diferentes formas de poner las matas estas. Tenemos diferentes maneras de trabajar de acuerdo a lo que el Espíritu nos da, de acuerdo a lo que Dios ha permitido, de acuerdo a la obediencia que tiene la iglesia a la fe. Cada iglesia tiene su forma y tiene su manera. Donde la iglesia no puede ser diferente es en la unidad del Espíritu. Amén. Y en las enseñanzas que en realidad nos llevan a la salvación. Ahí es donde no puede haber diferencia. Amén. Pero las iglesias son diferentes en su porte, en su forma de adorar, en su forma de conducirse. Muchas veces donde no se pueden salir ellas es donde está la palabra. Amén. De verdad. Lo que es Cristo, que es la cabeza. ¿Me entienden? Amén. ¿Quiénes son? ¿Quién es la iglesia? La palabra iglesia quiere decir apartados del mundo para el reino. Dice Pablo que fuimos trasladados a las tinieblas, al reino de su amado Hijo. Todos estábamos en tinieblas porque estábamos sin Cristo. Y todo aquel que no tiene a Cristo está en tinieblas. Y la condenación de la ira de Dios está sobre él. Pero los que están en Cristo han sido redimidos y trasladados al reino. Amén. Es decir, un reino espiritual, donde ahora amamos al Señor y estamos. Somos un cuerpo. Somos las manos, somos la boca, somos los ojos, somos las orejas, somos los pies, somos un cuerpo en Cristo. Amén. Y miembros cada uno en particular, como leímos ahorita. Y Dios puso en la iglesia a sus miembros como Él quiso. Y a unos dio una manera o a otros dio otra. Amén. Hay una diversidad en esa área. ¿Cuántos me están oyendo? ¿Y quiénes son iglesias? Todos los que tienen el Espíritu Santo. Todos los que tienen el Espíritu Santo son iglesias. Sean presbiterianos, sean dominicanos. Es una denominación, ¿no? Sean de cualquier denominación. Amén. Todos los que tienen el Espíritu de Cristo. Y Pablo lo dice claramente. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. No es de Él. Amén. ¿Cómo sabemos que tenemos el Espíritu de Cristo? Bueno, el Espíritu de Cristo tiene frutos. Tiene frutos de justicia, tiene frutos de verdad, tiene frutos de amor, tiene frutos. Por eso sabemos. No, el Espíritu de Cristo no se sabe que lo tenemos por los dones. El Espíritu de Cristo se conoce por los frutos. Amén. Eso lo tenemos que entender, ¿verdad? Y es por eso que somos el cuerpo de Cristo, que nos ruega el apóstol Pablo una sola cosa, y estoy ahora en Efesios capítulo 4, ¿verdad? Vamos a ir al capítulo 4 de Efesios. Ya yo leí el 5:23. Sí. Amén. El capítulo 4 de Efesios, ¿verdad? Donde vamos a estar allí. Amén. Es por eso que somos el cuerpo de Cristo, que nos ruega el apóstol Pablo, nos ordena el apóstol Pablo, nos exhorta el apóstol Pablo a una sola cosa. Amén. Y es lo que yo quiero que usted vea en esta mañana. Amén.
Allí en el capítulo 4 de Efesios 4 y el versículo 3. Quiero leer el 3 nada más, pero léase después, cuando usted esté en su casa por la noche, todo el capítulo. El verso 3 dice, solícitos. Amén. Solícitos, es decir, prestos a esto, pronto, sin ninguna, que nada nos impida esto. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. Hay un llamado a guardar algo que sí tenemos ya. No que no lo tenemos, no que hay que crearlo. No podemos crearlo porque está en nosotros. No podemos llamarlo porque está en nosotros, el Espíritu de Cristo. Que guardemos la unidad del Espíritu. Guardemos la unidad del Espíritu. Yo puedo guardar la unidad del Espíritu con otros hermanos. Suponer, el hermano que habló, que él es el copastor de una iglesia presbiteriana, el hermano Trujillo, allí hay pastor americano que está con él allí, él es el pastor, lo tiene ahí a él como de ayuda, copastor, pienso, y él es presbiteriano. Hay una diferencia en los presbiterianos porque ellos bautizan a los niños. Se quedaron con eso como Lutero, y nosotros tenemos otra forma de bautismo porque creemos que es más bíblica. Bueno, eso lo creemos nosotros, pero no hay ninguna discusión con eso, porque eso no puede impedir la unidad del Espíritu. No nos puede impedir tener unidad en el Espíritu. Yo quiero comentarles algo, y yo sé que esto va a salir en Facebook, y 3 pepinos los corto y me como el pepino con el plátano. Amén. Y es que yo estuve en la reunión de pastores esta semana atrás y tocaron un tema, inclusive yo tenía una reunión con el abogado de la situación mía y pido que ahora sigan orando por eso de la propiedad, ¿verdad? Y cancelé, no, moví el tiempo, traté de movernos algo, porque era la misma hora que tenía la reunión, y el tema que iban a tocar ellos era el tema de la predestinación. Ellos están en contra de la predestinación. Amén. Yo dije, yo quiero estar ahí, yo no me puedo perder eso. Hacía 6 meses que estaba esperando por estar ahí, y yo voy a estar ahí. Invité a Alfredito no quiso ir. Digo, no pudo ir. Amén. Y bueno, fui, ¿no? Me senté y la Biblia no se usó, no se habló nada de lo que tuviera que ver con eso, pero sí se habló mucho de lo que hace fulano, lo que hace mengano, la iglesia tal no sé cuánto, la otra que tiene tantos miembros, del racismo. Se habló de todo lo que ellos piensan. Se habló de los hermanos que en aquellos tiempos hablaron de este tema, como Juan Calvino, Lutero y muchos más. Los tiraron debajo de la guagua, como decían los americanos, pero no se habló nada de esto. Y yo digo, ¿dónde está en este caso? Yo estoy ahí, ellos saben lo que yo creo, pienso yo, pero no hay una oportunidad para uno presentar su tesis o su tema, amén, cuando la Escritura es clara y nos dice aquí, solícitos en guardar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz. A paz nos llamó Dios. La palabra dice que tengamos en paz con todos los hombres mientras que dependa de nosotros. Mientras que dependa de nosotros hay una línea allí. Nosotros tenemos paz con todos los hombres. Nosotros somos pacificadores. Nosotros somos lo que el Señor ha puesto su paz en nuestro corazón. Amén. Pero la unidad del Espíritu no se puede guardar así. No se puede guardar hablando de las personas de tan. Porque fulano es un adúltero. Porque Ciclano dejó a Ciclana. Porque el otro cuando esto. Y haciendo, en realidad es calumniando a las personas. Amén. Así no se presenta nada. Te estoy hablando de un cuerpo de ministros, de un cuerpo de pastores, amén, donde supuestamente, ¿me entiendes? Una de las cosas es que oí la palabra al comenzar, decir,
bueno, yo voy a traer este tema, pero yo no soy teólogo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo tú no eres teólogo? ¿Sabes lo que es teólogo? Teología es el estudio de Dios. Si tú no eres teólogo, ¿qué es lo que tú eres? Y eres un pastor, que tú eres albañil, vendes croquetas. Tienes que ser un teólogo. Amén. Tú no eres el alcalde de Jayalía, que habla de política. ¿Me entiendes? Esas cosas las tenemos que entender. Entonces, cuando yo remeto contra una doctrina, yo no puedo hablar de la persona que tiene la doctrina, sino porque un sinvergüenza, porque un descarado, porque es esto. No, yo tengo que ir a la palabra. Yo no la puedo coger con la gente. Ese no es mi trabajo. Yo tengo que guardar el vínculo de la paz. Yo tengo que hablar de lo que la Escritura dice. Pero de eso mi papá nunca nada. Amén. Y es bien triste cuando yo veo esto. Digo esto porque salió a relucir, porque Pablo nos dice aquí, solícitos en guardar la unidad del Espíritu y el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu. Guardar la unidad del Espíritu. No es que creemos ese Espíritu, eso está allá. ¿Cuándo está en nosotros? Cuando hemos creído en Cristo. Yo me puedo llevar muy bien con un hermano que sea creyente y ahora yo voy a Japón y visito Japón. Amén. Y me encuentro un hermano que tiene al Señor Jesucristo en su corazón y cree en Jesús como su Salvador y su esperanza, igualito que yo. Y él y yo, hay algo que nos une, la unidad del Espíritu. El mismo Espíritu que tengo yo es el mismo Espíritu que tiene él. Usted va a Colombia y ve un hermano creyente, amén, que tenga a Jesucristo en su corazón. Es el mismo Espíritu, es decir, la iglesia está unida por algo, no por denominaciones, no porque pertenecen no, la iglesia, lo que la une a las iglesias independientes y a cada miembro del cuerpo es el Espíritu Santo. ¿Cuántos están oyendo? La unidad nuestra está en el Espíritu de Dios, no en pertenecer a una denominación. Yo pertenezco a una denominación y yo no tengo ninguna comunión con ellos en cuanto a la doctrina. ¿Por qué razón? Porque tenemos diferentes maneras de pensar en cuanto a esto. Pero hay una unidad que tiene que mantener la paz y el vínculo perfecto, que es la unidad del Espíritu. Y ahí es donde está lo que el apóstol Pablo dice. Y yo les muestro ahora a ustedes un camino más excelente. ¿Cuál es el camino más excelente? El amor de Dios. El amor de Dios. Amén. Tú puedes estar en contra mía, tú puedes creer otra forma. Lo que tú no me puedes es, tú no me puedes poner en una posición, ¿me entiendes?, donde la crítica sea fuera de lo que en realidad Dios establece en su palabra. Vamos a la Escritura, vamos a ser como los bereanos, que dice Pablo que llegó a Berea y los hermanos en Berea abrían la palabra para ver si lo que Pablo decía era verdad. Pues hay gente que tiene miedo de oír las verdades y no quieren cambiar porque llevan 40 años en lo mismo. Amén. Y en realidad no saben nada de la palabra, no saben nada de lo que es el nuevo pacto, no saben nada de la gracia de Dios. Y la iglesia no está para no saber nada. La iglesia tiene que saber a la esperanza a la cual Cristo le ha llamado. Amén. Esto es verdaderamente importante. No podemos crear la unidad del Espíritu, ya la tenemos, ya está en nosotros. ¿Quién puso esa unidad en nosotros? ¿Quién nos hizo iglesia? Cristo. Cristo es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo, que es su iglesia. Todas las cosas que se hacen en la congregación tienen que filtrarse a través del amor de Dios y a través de la cabeza, que es Cristo. Amén. Pero no vamos a ver lo que dice la denominación toda la vez que yo hago. No. Atienda bien. No es lo que dice la gente de lo que tú estás haciendo. Es lo que dice Dios. Porque Él sí sabe lo que tú estás haciendo donde tú quieres que tú estés. ¿Qué cree Dios de esto? No es lo que cree, inclusive no es lo que creen los hermanos. ¿Qué cree Dios de esto? Y eso es muy importante, porque yo quiero tener esa paz. ¿Me entiende? Con el Señor. ¿Cuántos hoy? Ya tenemos la unidad del Espíritu. El amor de Cristo nos ha llevado a esa unidad a través del Espíritu Santo. Repito, que el Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros por el amor de Dios. El amor de Dios en nuestros corazones ha sido derramado a través del Espíritu Santo. El amor de Cristo, amén, nos guía a la unidad del Espíritu. Y están los que causan divisiones, lo que dice Judas, los sensuales que no tienen el Espíritu,
porque en realidad la división viene cuando doctrinalmente no vamos a la Escritura, sino que vamos a crear toda esta filosofía y psicología fuera de la palabra de Dios. Amén. Y no vamos a la palabra de Dios. Hay gente que le tiene miedo. Hay capítulos en la Biblia que hay personas que le temen a esos textos. Porque mi hermano, cuando usted lo lee, ¿para dónde va a coger? ¿Para dónde usted va a coger? Cuando usted lee Romanos 8, Romanos 9, Romanos 10, ¿para dónde usted va? Es más, que usted puede ir a las iglesias carismáticas de hoy, hermano, esos pasajes no se leen. Y si se lee un verso nada más. Porque esos textos, esas cartas de Pablo, ¿verdad? Ese conocimiento de Cristo que Dios le dio a Pablo para nosotros y a los apóstoles, es algo que la iglesia en parte desconoce mucho. La iglesia llegó a la unidad del Espíritu, Dios le dio de su Espíritu, el Señor nos resucitó, como dice Efesios 2, nos dio vida con Cristo, por gracia somos salvos. El que no tiene el Espíritu de Cristo no ha creído en Cristo. ¿Cuántos hoy? No es estar en la iglesia, es tener a Cristo. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, dice Pablo claramente. Y esta unidad del cuerpo no se puede romper. Y cuando hablo de la unidad del cuerpo, es mi unidad con ustedes y con un hermano que esté en la China y que sea chino. Amén. La unidad del cuerpo. Y que yo llego a China y el hermano, de alguna manera, el hermano, usted tiene donde dormir hoy, no, venga para mi casa. Y el hermano me pone ahí un catre y yo duermo en su casa. Porque es la unidad del Espíritu, como sucedía en la iglesia primitiva. El ejemplo de la iglesia de hoy no son las iglesias de hoy, las megas iglesias, las iglesias famosas, las iglesias que tienen todo este ritmo y este vaivén y toda esta cosa. El ejemplo de la iglesia de Cristo es la iglesia primitiva. Aquella iglesia del libro de los Hechos de los Apóstoles. Aquella iglesia que comenzó y que continuó. Amén. Hasta que los apóstoles. Ese es el ejemplo nuestro. Cuando queremos ver cómo la iglesia se conduce, tenemos que ir allí. No buscar el ejemplo. No, porque aquellos pusieron una bicicleta delante de la iglesia, pastor. Y mira cómo hay gente. Van entrando por miles porque vieron la bicicleta. Amén. O tienen un carro de policía enfrente. Y como vienen la gente, pastor, a esa iglesia, y hay hamburgues, y hay una cafetería en la esquina, digo, adentro de la iglesia, ahí al lado en el lobby, y los hermanos van a tomar café. Pero no importa, el café va de 5.50, pero no importa. Ahí estamos. En vez de estar, compramos el café de la iglesia. Y allí están, mira cómo hay. Pastor, vamos a poner una cafetería nosotros también. Pastor, vamos a traer una bicicleta. Pastor, vamos a traer un carro de policía, lo parqueamos enfrente, lo que hay que pagarle $500 al mes para que estén ahí, porque el problema es grande. Vamos a ver. Y entonces queremos invitar a las iglesias de hoy de esa manera. Y cada iglesia es particular, con su pastor independiente. Así el Señor estableció a sus iglesias. Porque yo no creo que usted tenga la misma forma de ser que muchos hermanos. Algunos se parecen a usted, pero otros no. Las iglesias tienen diferentes miembros, diferentes funciones y diferentes maneras. Lo más importante de la iglesia es qué es lo que estamos aprendiendo y de quién estamos aprendiendo. Hay una cosa, tenemos la unidad del Espíritu que no se puede romper, la unidad que Cristo nos dio. Amén. Cuando guardamos la unidad del Espíritu, en cualquier lugar donde estemos, en cualquier lugar del mundo, esos son nuestros hermanos. Usted no se ha encontrado a alguien y usted ha dicho, pero esta persona a mí me parece que es creyente. ¿A usted no le ha pasado eso? A mí me parece que esta persona es creyente. Amén. Y después te enteras que sí, es un hermano. Es un hermano. Porque es el Espíritu, nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Y esto no se puede romper. La unidad del Espíritu está ahí. Lo que podemos hacer es algo. Amén. Es muchas veces negar estas cosas que vamos a leer ahora en la unidad del Espíritu de Dios, en el conocimiento de Cristo. En el capítulo 4, amén, y el versículo 11, si están ahí. Amén. Porque una cosa podemos hacer, destruir los efectos de esa unidad. Eso sí lo podemos hacer, y eso fue lo que sucedió en estos días. Destruir los efectos de esa unidad. Lo que yo le conté, eso fue lo que pasó. Destruimos el efecto de esa unidad. ¿Cómo lo destruimos? Con nuestros frutos. Nuestros frutos.
la evidencia externa de que somos carnales, egoístas y que no amamos la obra de Dios. Siendo creyentes y siendo salvos. Amén. Somos un tropiezo a veces. Y estoy hablando de que estas cosas que suceden, como lo que yo le conté ahora, es parte de eso mismo. Destruimos la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz. Y oiga estas palabras de Pablo. Amén. En el capítulo, en el verso 11, ¿están ahí? Dice, y él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo, que somos nosotros. El cuerpo somos edificados por los hombres que Dios pone en la iglesia. Amén. Oiga lo que dice el 13. Hasta que todos lleguemos. Todos. ¿Quiénes son todos? La iglesia. La iglesia en el mundo entero. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Primero, sí hemos llegado a la unidad del Espíritu, porque es la unidad del Espíritu, no la mía. Cuando tenemos los frutos del Espíritu, cuando fluyen en nuestra vida. Pero otra cosa quiero que vean es que no hemos llegado a la unidad de la fe. Allí es donde no hemos llegado. Allí es donde la iglesia va caminando. Allí es donde la iglesia va a ser apartada, va a ser separada, va a pasar. Por eso es que tiene que venir lo que viene. Por eso es que esto no hay quien lo pare. Por eso es que las iglesias van a salir en medio de ellos. Por eso dice, salir de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Eso va a pasar porque nosotros todavía no hemos llegado. Mira el verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ahí está lo que Dios puso en la iglesia. Sí está la unidad del Espíritu, pero lo que no hay es la unidad de la fe. Vamos camino a esa unidad de la fe. Y Pablo lo dice en Efesios, Pablo dice muchas veces, esas cosas a veces que no las vemos, pero las estamos viendo ahora. Amén. No podemos hacer nada con la unidad del Espíritu, sino dar los frutos de esa unidad, dar los frutos de ese Espíritu. ¿Cuántos hoy? Amén. Dar los frutos de Dios en nuestra vida. Pero sí podemos trabajar en la unidad del Espíritu, que el Espíritu Santo nos lleva a la unidad de la fe, a la unidad de la fe, en el conocimiento del Hijo de Dios. Por eso tenemos que conocer de Jesús, tenemos que conocer del varón perfecto, tenemos que llegar a esa estatura, tenemos que ser. Hay que crecer, hermano. No, yo llevo 20 años en la iglesia, no importa, llevo 100, no importa. Hay que crecer, porque este carapacho se impone. Amén. El hombre carnal se impone a todas las bendiciones de Dios. Tenemos que crecer a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, al conocimiento de Cristo. Amén. Ahora, hay factores necesarios para la unidad, ¿verdad?, del Espíritu, para no crear y no romper la unidad del Espíritu. Y están en el verso 4. Vamos ahí. Esto es una barbaridad lo que Pablo hizo aquí. Dice el versículo 4. Oiga lo que dice. ¿Están ahí? Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Usted está oyendo eso? Allí es donde está la unidad del Espíritu. ¿Dónde está la unidad del Espíritu? En un cuerpo. Primero, un cuerpo. ¿Qué cuerpo? El cuerpo de Cristo, que es ¿qué? La iglesia. Yo soy hermano de uno que está en Cuba, de uno que está en Colombia, de uno que está en Rusia, de uno que está. No es porque pertenezca a él a mi denominación o a que sea miembro físico de esta iglesia. No eres mi hermano por la unidad del Espíritu. Hay algo que nos une poderosamente. Es la gloria de Dios, es el Espíritu de Dios, es la bendición de Dios, es la iglesia apartada para Dios. ¿Cuántos están oyendo? Por la cual Cristo pagó el precio. Un cuerpo, un espíritu, dice Pablo. Amén. El Espíritu Santo que mora en la iglesia, el Espíritu Santo que nos constriñe, el Espíritu Santo que nos impulsa, amén, muchas veces a arrepentirnos, muchas veces a cambiar, muchas veces
a buscar muchas veces el Espíritu de Dios en nosotros, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Una esperanza, tenemos la esperanza de vida, la esperanza de la vida eterna, la esperanza de la resurrección, la esperanza que Dios nos ha dado en Cristo. Tenemos un Señor, Jesucristo el Señor, que murió por nuestros pecados, que dio su vida, amén, que nos dio la libertad en Cristo, como decía Alfredo en la alabanza. Tengo libertad en Él, amén, he sido trasladado al reino del Señor. Una fe, la fe que ha sido una vez dada a los santos, la fe que fue derramada en nuestros corazones, la fe que el Señor dio a nosotros, que es el autor de la fe. Un bautismo, el bautismo en el Señor, sea el bautismo en agua, sea el bautismo como sea, ahí está el bautismo que nos une en la unidad del Espíritu y un Dios y Padre, dice Pablo. Si usted ve ahí, hay 7 factores, amén, que el apóstol Pablo desglosa, que nos llevan a nosotros a la unidad del Espíritu. Y esa es la verdadera iglesia. Esa es la verdadera iglesia. La verdadera iglesia no es la bautista, no es la metodista, no es la pentecostal, no es ninguna. No es la verdadera iglesia, es la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo está en todo lugar. ¿Cuántos dicen amén? Un amén en que sea eso. La iglesia de Cristo está alrededor del mundo, en todo sitio, en todo lugar, en una montaña, bajo una montaña, donde están nuestros hermanos pasando necesidad, donde hay hermanos que están muriendo ahora, en todo lugar donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, allí está la iglesia de Cristo. Amén, nos reímos, no, yo soy de la iglesia tal. ¿De qué iglesia tú eres? Yo soy de la iglesia del pastor del apóstol tal. O yo soy de la iglesia del arcángel tal. O yo soy de la iglesia del doctor, porque ahora no es apóstol, no es el doctor. Amén. O sea, las iglesias son del doctor, las iglesias son del pastor, las iglesias son... No, y eso no es así. La iglesia es de Cristo. La iglesia no es mía, la iglesia es de Cristo. La iglesia del que sea no es de nadie. Pero hay tantos hermanos en las iglesias que el Espíritu de Dios es el que ha hecho que ellos sean miembros del cuerpo. Amén. Donde los nombres no están en la lista de la congregación, sino que los nombres de esos hermanos están en el libro de la vida. Y esa es la gran diferencia. Vaya a buscar ese libro a ver dónde está. Mire a ver si el libro de la vida lo tiene el que lleva la cuenta de cuántos hermanos diezman, de cuántos hermanos dan, de cuántos hermanos son los más importantes, de cuántos hermanos fulano, mengano, el libro de la iglesia. Y el libro de una organización aquí abajo en la tierra, como es una organización de un cuerpo de como aquí, de ellos, los Boy Scouts, una organización. Amén. Y ahí están los nombres de los que son miembros, Hermano, hay un libro donde ese libro no lo puede tocar nadie. Ese es el libro de la vida. No lo tiene el tesorero, no lo tiene el pastor, no lo tiene el apóstol, no lo tiene el arcángel, lo tiene Dios, lo tiene Cristo. Alabado sea el Señor. Bendito sea su nombre. Y lo importante de eso es que ahí nadie se puede meter. Eso es cosa de Dios. Ahí nadie puede tocar ese libro. Nadie puede borrar el nombre de ese libro. Nadie puede arrancar una hoja de ese libro. Nadie puede botar ese libro. A nadie se le puede quedar ese libro en la casa cuando va a la iglesia. No lo tienen que llevar, porque ese es el libro de Dios. Y ahí están los nombres de todos ustedes, de todos los amados que tienen a Cristo en su corazón. ¿Cómo sabemos que tenemos el Espíritu Santo? ¿Porque hablamos en lengua? No. Sabemos que tenemos el Espíritu Santo porque amamos a Cristo. Porque Cristo es la cabeza del cuerpo que somos nosotros, la iglesia amada del Señor. Y a su nombre. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios. Esa es la unidad del Espíritu. Eso es lo que nos une a nosotros. Pero oiga estos textos que vamos a terminar con ellos en el verso 14. Después que el apóstol Pablo dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, el verso 13, que la iglesia toda llegue a la unidad de la fe. No está hablando de una iglesia en particular, está hablando de la iglesia de Cristo. Amén. La iglesia universal de Cristo en el mundo entero, de la cual yo soy miembro. Oye, ¿qué cosa es esa? ¿Qué gloria es esa? De la cual Alfredo es miembro, de la cual usted es miembro. Amén.
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Oiga el 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Cuántos niños no hay que cogen perretas? Que cogen tremendas perretas. Amén. Y yo quiero esto y yo quiero aquello, que si no me lo dan esto, que si no aquello. Amén. Son niños fluctuantes y peleas, ¿verdad? Porque no nos podemos sostener a una doctrina, a la palabra de verdad. Todavía no tienen dientes. Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Cuando sopla un viento, allá van, ¿verdad? Por estratagemas de el diablo. ¿Dice ahí? ¿De quién? De hombre. Fíjate, Pablo no menciona al diablo. ¿Lo mencionó? No. No, nosotros sí. ¡Oh, el diablo! Ya, allá vamos, ¿no? Por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Son astutos. ¿Y quiénes son los que van atrás de toda esta línea de pensamiento? Los niños en Cristo. Los que no han crecido, los que la unidad del Espíritu no los tiene. No hay frutos de esa unidad. Amén. Y por eso Pablo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Tenemos que correr hacia la unidad de la fe. La iglesia en el mundo no está unida en la fe. Hay una tremenda división en cuanto a la fe. Pero la fe que es en Cristo, amén, esa fe hay que cultivarla todavía. ¿Y cómo es que podemos? Bueno, hay que ser muy humilde, hermano. Los pastores tienen que tener un poco más de humildad. Hay que ser humilde y hay que reconocer en realidad que Cristo es la cabeza y no yo. Hay que reconocer, hay que dar gracias muchas veces. Amén. Es decir, la humildad tiene que estar en los ministros de Dios, en la iglesia de Dios, en el pueblo de Dios. Tristemente no. Tristemente no es así. Tristemente hay mucha soberbia. Hay mucha soberbia en el pueblo de Dios. Y le digo esto porque sé lo que estoy hablando. Amén. Y menos mal que usted, muchas de estas cosas usted no las ve, porque si no dijera, wow, ¿qué es esto? Bendito sea el Señor. Dice que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que siguiendo la verdad, ¿en qué? En amor. Todo lo que nos une a nosotros, que es el vínculo del Espíritu Santo, el vínculo de la paz, está producido, ¿verdad? Por el poder del amor de Dios. El amor de Dios. ¿Ve? Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. ¿Esto es quién? Cristo. Y no hay más nada. No, pastor, porque yo pienso, hermano pastor, no, porque no. Cristo es la cabeza y lo que Cristo establece aquí es lo que es. Por eso no nos podemos llevar por una denominación que equivocadamente están entrando en doctrinas liberales, que equivocadamente están dejando el camino de la verdad. Que usted sabe lo que es decir, y yo quiero que usted entienda esto. Usted sabe lo que es decir en uno de los párrafos que yo leí, amén, que el pecado del hombre no le quita el libre albedrío, es decir, el hombre no está muerto en pecado, como dice Pablo Romano, sino que el hombre viene a ser pecador cuando peca. Y cuando yo leí eso, yo digo, pero qué rayos es lo que yo estoy leyendo aquí. Amén, yo estoy entre hermanos, yo estoy entre ministros. ¿Cómo es que el hombre viene a ser pecador cuando peca? Pero venga, ¿cuándo es que peca? ¿Cuándo es que peca? ¿Cómo es que la Escritura dice que estamos muertos en pecado? En delitos y en pecado. Que la Escritura dice, por cuanto todos pecaron, ¿están qué? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuándo es que peca Ezequiel? Cuando empieza a gritar aquí que hay que sacarlo. ¿Cuándo es que Ezequiel peca? ¿Usted me entiende? ¿Cómo es eso? Entonces, ¿cuándo vamos a ser pecadores? ¿Cuando pecamos? No, si es que nacemos pecadores. Y oye, eso está peligroso. Eso está peligroso. Y eso es lo que pasa. Que cuando empezamos a ver esas cosas decimos, wow, mira, yo me quedo con Cristo, mi hermano. Yo me quedo con la palabra, gloria al Señor. ¿Qué dice aquí? De que en todo el cuerpo, verso 16, todo el cuerpo, bien concertado, bien unido entre sí por las coyunturas. Todos nosotros somos parte de ese cuerpo, unidos por las coyunturas, que es el amor de Dios, el Espíritu de Dios, la palabra de Dios, que se ayuda mutuamente. Amén. Nosotros todos somos un cuerpo, no para pisotearnos, no para
condenarnos, no para acusarnos, para ayudarnos, hermano. Ayudarnos cuando estamos mal, pedir ayuda. Cuando estamos en necesidad, decir, oren por nosotros. Cuando estamos equivocados, pedir perdón. Amén. Ese es el cuerpo de Cristo. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor. Gloria a Dios. Gloria a Dios por su cuerpo, que es la iglesia. Jesucristo unió a la iglesia a través del Espíritu Santo, a través de la resurrección. Vuelvo a repetir con el texto que comencé hoy. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Cristo de los muertos mora en vosotros, el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos vivificará nuestros cuerpos por su Espíritu que mora ¿dónde? En nosotros. Nosotros somos el cuerpo, somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, somos la familia de Dios, somos nación santa, como dice Pedro, somos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, somos el cuerpo de Cristo, por el cual aún, la Escritura es poderosa, dice, ni las puertas del infierno, nadie, no hay gobierno, no hay poder en esta tierra que prevalezca contra la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es Cristo. Cuando Pablo persiguió a la iglesia, ¿qué le pasó? Le dijo, oye, te va a costar trabajo, que estás persiguiendo. Dice, dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Me estás persiguiendo, Pablo. ¿Quién eres tú, Señor? Le dijo, yo soy Jehová, a quien tú persigues. ¿Y a quién perseguía él? A la iglesia. Bendito sea Dios. La iglesia, no estoy hablando de la denominación. Cuando yo hablo de iglesia, estoy hablando de los que aman a Cristo. ¿Cuántos oyen? De la iglesia de Jesús alrededor del mundo. Los que tienen la unidad del Espíritu. El Espíritu Santo está ahí. Esa es la iglesia del Señor. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia en Colombia, la iglesia en Cuba, la verdadera iglesia. Amén. Porque dentro de la iglesia está la cizaña. Y el Señor, ¿qué fue lo que dijo? Déjala crecer. La una con la otra. Amén. Y usted era pastor, yo soy cizaña. No. Yo no he dicho eso. Si usted ama a Cristo, usted no lo es. Yo no he dicho eso. Pero que hay gente en la iglesia que no ama a Cristo. Sí. Y por los frutos usted lo ve. Porque no hay nada más claro que por los frutos los conoceréis. Amén. Nosotros somos un cuerpo en Cristo, unidos por la fe, unidos en la esperanza, unidos en el Señor, unidos en el bautismo, unidos en el Espíritu, unidos en un solo Dios, unidos en un cuerpo. Somos el cuerpo poderoso del Señor Jesucristo alrededor del mundo. Dese cuenta que nosotros no somos los que estamos aquí. Nosotros somos millones y millones y millones. ¿Cuántos están oyendo? Millones. Simplemente esto es una iglesia local. Nosotros somos millones. El cuerpo de Cristo es inmenso de grande. Diferentes razas, diferentes lenguas, diferentes nacionalidades, diferentes costumbres, diferentes, pero es el cuerpo de Cristo. Usted se imagina que hay en África negros africanos que usted los ve dando brinco a eso y son creyentes. Y tienen su forma de alabar a Dios. Y usted ve las moscas ahí dando vueltas. Y usted lo ve en las tribus. Amén. Que la palabra llegó. Que creen en Jesucristo. Eso son hermanos realmente. Amén. Amén. Porque estamos unidos por una sola cosa. No el librito de la iglesia. Sino el libro de la vida. El propósito eterno. La gloria de Dios en nuestros corazones. El Espíritu Santo que ha unido nuestro corazón en un solo cuerpo. Que es Cristo el Señor. Y esa es la iglesia que va a ser levantada, amén, cuando Cristo venga. Esa es la iglesia que en el tiempo del fin, cuando termine la edad del milenio, cuando pase todo esto, la iglesia será levantada, como dice la Escritura. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que habremos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes, amén, transformados para servir, para amar, para estar siempre con el Señor. ¿Qué dice Pablo? Alentados los unos a los otros con estas palabras. Gloria a Dios. Hermano, ¿quién es usted, hermana Yané? ¿Quién es usted, Alfredo? ¿Verdad? ¿Quién es usted, Jesús? ¿Quién es usted, Adal? Usted es miembro
del cuerpo más poderoso que hay sobre la faz de la tierra. No es el gobierno demócrata, no es el gobierno republicano, no es el gobierno comunista, no es el gobierno social, no es el gobierno de la tierra. Yo soy parte de un gobierno invisible, de un pueblo poderoso, de la iglesia de Jesucristo, en las cuales el diablo no podrá con ella. Satanás podrá acabar con el mundo entero, pero lo que no puede tocar es la iglesia de Cristo. Las puertas del infierno no van a prevalecer. ¿Por qué? Porque nosotros vamos camino a Jerusalén, camino a lo que Dios ha preparado para nuestra vida, una esperanza de gloria. Levántate y vamos a unirnos en oración, darle gracias a